Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al ex vicegobernador de la provincia, Walter Raúl Guayer. Vamos a dialogar con él sobre cuál es la situación del Partido Justicialista, que se avecinan próximas elecciones internas. Él se ha planteado como una de las propuestas dentro del Partido Justicialista. También vamos a dialogar con él sobre la situación política de la provincia, qué visión tiene con vistas al año 2019. Y por último, también vamos a hacer referencia a la situación social que tiene no solamente la provincia, sino también la nación. Bienvenido, Walter, te agradecemos tu visita. No, un gusto estar aquí, un gusto poder comunicarnos a través de estos medios, ustedes son un medio televisivo, radial y escrito, y son los medios fundamentales en la comunicación de la democracia, ¿no? Así que estar aquí es un gusto. Walter, recién en la introducción decía que se vienen elecciones en el Partido Justicialista. En estos días surgieron versiones que estás dispuesto a participar dentro de la interna del Partido Justicialista. Nosotros venimos distintos sectores del justicialismo trabajando para reconstruir un partido y ponerlo de pie y firme, marcando la política que creemos la mayoría de los salteños merecen. Para esto hemos logrado en estos últimos tiempos, en estos últimos 30 días, la unión de distintas agrupaciones, de distintos sectores, con militantes de una gran trayectoria, con muchísimos jóvenes, con profesionales, con técnicos, y estamos armando un proyecto para el partido, para decir cómo creemos debe un partido insertarse en la vida política de una sociedad en los tiempos de hoy, y a la vez también estamos construyendo una alternativa de gobierno para el 2019, que creemos que debemos hacer un frente importante con los distintos partidos del campo popular, en donde tengamos coincidencias, no digo en el 100%, pero en un número importante de coincidencias, y ese conjunto de partidos, de mujeres y hombres de la política, ganemos el gobierno en el 2019 en la provincia de Salta y seamos parte del acompañamiento del triunfo del campo popular ante las políticas de Macri en el país, ¿no? En el 2019 queremos recuperar el gobierno del país, de la Argentina, para el campo popular y también el de la provincia de Salta. En esto estamos trabajando fuertemente. Aquí en la provincia de Salta, quienes representan, referencian ese campo popular, como se le dice, le dicen los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, a un espacio político que no solamente lo incluye ella, sino amplia a algunos otros dirigentes en el campo nacional, porque no se habla de una eventual candidatura, se está hablando de un espacio político. Totalmente. ¿Qué es lo que te lleva, en cuanto a vos, Walter, persona, a volver al Partido Justicialista? Bueno, yo nunca me fui del Partido Justicialista, si bien en las últimas elecciones, convencido de que había que poner hombres y mujeres que se animaran a cuestionar la política llevada por Macri y ponerle freno a esas políticas, lo hemos acompañado a los Oliavi para que sumara mayor cantidad de votos y fuera el representante de Salta en el Congreso Nacional. Lo hemos logrado, tuvo una muy buena elección en la provincia de Oliavi, hoy es el diputado nacional, hoy es la única voz de Salta que está marcando claramente la diferencia de cómo debe gobernarse la Argentina, ¿no? Porque hay legisladores que han apoyado el pago de los fondos buitre, que han apoyado el endeudamiento, en nombre de la racionalidad y de la previsibilidad y de lo republicano. La verdad que la gente no los votó para tener una imagen hacia afuera y no defender lo que deben defender hacia adentro. Justamente te votaron en el voto del PJ o del peronismo, del campo popular, para que vayas a defender el salario, para que vayas a defender las reivindicaciones logradas, para que defienda la salud, la educación, la niñez, la ancianidad, les des oportunidad a los jóvenes. Para eso te eligieron. Ahora, te eligen para eso y después, porque querés mostrar que sos buenito, empezás a darle la espalda a tu electorado y a apoyar políticas que realmente son insensibles, cruentas y que están dañando muchísimo a la Argentina, me parece que hay un equívoco, ¿no? Entonces, por eso participamos en la elección de hace 2 años y ahora buscamos
lograr la conducción del Partido Justicialista para que el Partido Justicialista sea quien, enmarcado en un frente importante, empuje una elección en el 2019 para que gane realmente un proyecto que tenga en cuenta todos los temas que se han descuidado en estos últimos años en la provincia, ¿no? Principalmente hacer referencia a lo que es, diríamos, algunos dicen, acompañar la gobernabilidad, lo cual institucionalmente creo que, bueno, es un deber de la política, ¿no? Ahora, cuando esa institucionalidad también lleva consigo misma errores en cuanto a la manera de gobernar, y bueno, ahí también es la política la que tiene que poner freno. Ahora hay algo que creo que es cierto de los sectores que acompañan la gobernabilidad, que es el tema del déficit cero. Un país con 70 años de déficit fiscal es inviable hacia el futuro. Y creo que es un déficit, no un déficit económico, es un déficit de la política. Sin ninguna duda, la política no ha logrado resolver el tema del déficit, pero por eso hay que ponerla en los distintos contextos, en las distintas etapas. La irrupción del peronismo en la vida política de la Argentina tuvo que ver porque era mucho más grave el déficit social, el déficit de la equidad, que el déficit fiscal, que el déficit financiero. Entonces, si el peronismo habría creído que tenía que poner todo su esfuerzo en resolver el déficit de la economía y seguir poniendo bajo la alfombra los problemas sociales, hoy día el peronismo no sería este movimiento nacional que irrumpió en el mundo con una tercera posición que hoy día todos los países del mundo hablan de soberanía política, independencia económica y equidad social. Bueno, esas fueron las banderas del peronismo. Y de ahí para adelante, en cada contexto, hay que ver qué cosas se priorizan. En estos momentos, a donde el índice de pobreza es el más alto de los últimos 12 años, a donde la desocupación ha crecido tremendamente, a donde la clase media, que era lo que marcaba tal vez la diferencia en el cono sur con los países hermanos, está siendo diezmada, me parece que el déficit es importante, pero también es importante tener en cuenta a la gente. Haberle sacado la vacuna a los niños, haberle sacado el medicamento a los ancianos, el no permitir la discusión en paritaria de los salarios, el permitirle a los más poderosos llevarse la plata a los paraísos fiscales, el que haya endeudado el país en más de 280.000 millones de dólares y no se vea una acción de progreso y desarrollo, bases o cimientos de progreso y de desarrollo para generar trabajo. Entró por una ventana la deuda y salió por otra ventana los paraísos fiscales de los grandes grupos económicos amigos del presidente. Entonces, esas cosas no pueden ser no tenidas en cuenta por la política y por los peronistas. El tema del endeudamiento es algo que es muy criticable y es cierto, pues en definitiva tampoco el endeudamiento es bueno cuando le deja algo al país. Podríamos haber canalizado el río Bermejo, podríamos haber hecho la hidrovía Córdoba-Buenos Aires, se podrían haber hecho muchísimas cosas. Todavía faltan ahí obras de infraestructuras tremendas. Es algo criticable. Ahora, en cuanto a lo social y el tema del déficit, en el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner, una de las cosas que le critico al gobierno de Cristina Fernández es tenía la posibilidad de llegar al superávit fiscal sin que sea lo que significa hoy. No lo hizo. Sí, también hay que ver que el contexto del mundo en los últimos años empezó a dejar de ser ese mundo globalizado que todo lo buscaba armonizar para empezar a cerrar cada país las fronteras y mirar más para adentro que mirar el conjunto. En ese cerrar para adentro, las potencias fueron las primeras que se cerraron, las primeras que empezaron a defender lo propio y no pensar tanto en el conjunto, y enmarcado en esa política no es tan fácil resolver el tema del déficit cuando vos ves que las potencias han empezado a pensar en sí mismos y te están cambiando las reglas de juego del libre comercio y de un montón de cuestiones, a donde justamente el peronismo tiene políticas muy claras para ese tipo de mundo. Y es lo que hoy se está dando. Hoy vemos cómo China, Estados Unidos, empieza a tener una posición muy dura para con China, para frenar el crecimiento chino y el desarrollo y la penetración de los productos chinos en el mundo, y se empieza a hablar de nuevo de una guerra fría, ya no Estados Unidos-Rusia, sino
China, Rusia. Estados Unidos está haciendo ejercicio de soberanía, defiende su industria. Exactamente. Cosa que hizo siempre, cosa que me parece muy bien. Mientras las potencias defienden su soberanía, defienden su independencia económica y generan equidad en sus pueblos, nos piden a nosotros que hagamos todo lo distinto, que entreguemos nuestra soberanía, que no defendamos lo nuestro. Pero ese es un problema de la clase política y dirigencia argentina. Ese es un problema que tenemos que resolver, por supuesto que sí. En definitiva, exportar un limón a Estados Unidos es más difícil que traer 100 millones de Walkman a Argentina. Sin ninguna duda que hoy, quienes queremos construir una alternativa de gobierno para el 2019, tenemos que hablar de estos temas que vos estás hablando. Tenemos que decir, esta es la situación, este es el problema, y estas son las herramientas que nos sacan de este problema. Y el sacarnos de este problema significa generar un gran acompañamiento a la pequeña y mediana industria, generar desarrollo y trabajo, industrializar el país, diversificar la industrialización, porque si no industrializamos tal vez la parte mecánica, la parte automotriz y tal vez 2 o 3 ítems de industria importantes en el país, pero el resto de la posibilidad industrial del país está sin fomento, sin acompañamiento, sin apoyo. Entonces, todos hablan de que al déficit hay que corregirlo achicando el gasto. Nadie habla de decir que al déficit se lo puede combatir, primero, sacándole a sectores que aportan muy poco, pero que se llevan enormes ganancias, como el sector financiero, y luego haciendo crecer la base del ingreso. Hay que hacer crecer la base del ingreso. Si nosotros fomentamos a los emprendedores para que de ser un pequeño emprendedor pase a ser una pequeña industria, una pequeña empresa, y así la cadena en la pequeña empresa empieza a ser una empresa más grande, empezamos a generar, pero aquí te dicen, tenemos que resolver el déficit. Automáticamente te le incrementan el costo a las pequeñas y medianas empresas. Las últimas medidas económicas en el costo salarial le han vuelto a poner un impuesto que genera mayor problemática en la economía de las pequeñas y medianas. La suba irracional de los servicios, por más que digan que estaban de una manera u otra muy por abajo, la verdad que servicios caros que ahogan y agobian a la sociedad y matan a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas no sirven tampoco. Sí, entonces ahí tiene que ser a donde tiene que haber un equilibrio. Pasamos del país de subsidiar el consumo, hay que pasar a un país que subsidie la producción y el empleo. El mejor ejemplo que tenemos es, hace pocos días falleció el ex gobernador de Córdoba. El programa Primer Paso subsidia la generación de empleo, no el consumo, que genera consumo genuino. Totalmente. Sí, yo creo que en el inicio de la democracia el subsanar tremendas inequidades sociales ha llevado a que los programas tienden a ser programas asistenciales en vez de programas de desarrollo y producción. Y tal vez hemos quedado entrampados los políticos de los distintos partidos, porque han sido distintos partidos que le han continuado esta política y no han ido variando el eje para que de la política asistencial se pase a la política productiva. Seguro que va a rendir mucho más que invirtamos en jóvenes para que se generen trabajo y se desarrollen como trabajadores y como emprendedores, que tal vez seguir llevando alimento a las familias que no le hemos podido generar calidad de vida. Pero tampoco se puede hacer cortando. Corto esto y dejo muerto de hambre a miles o millones de argentinos y empiezo a poner en la productividad. Tiene que ser una transición racional para que el país no tenga una eclosión, ¿no? Vuelvo a repetir, el que hoy día no tengamos un Ministerio de Salud. Y te está hablando alguien que siempre dijo, tenemos un presupuesto nacional en salud altísimo, sin hospitales, y las provincias que tienen los hospitales no reciben acorde a lo que prestan como servicio esas partidas presupuestarias que maneja el orden nacional. Entonces, pero no era sacar el ministerio, era federalizar los recursos del presupuesto de salud en todas las provincias, pero el ministro debía ser el coordinador, ese director técnico que armonice el juego de la salud en todas las provincias, o el servicio de salud, no quiero menguarlo a la salud como a comparar a un juego, pero el servicio de salud tiene que tener a alguien rector que haga que las políticas de las distintas provincias, de las distintas regiones, conjuguen una armonía para que realmente sea una política de Estado en la salud. Bueno, esta fue una de las grandes mentiras del Pacto del Evo, que
transfirieron la salud, la educación a las provincias y no los recursos. Y no los recursos, exactamente. Y el Ministerio de Educación, una de las cosas que decían, que el Ministerio de Educación tenía 15.000 empleados, etcétera, etcétera, lo sigue teniendo, pero son todos Buenos Aires. Bueno, estas son las políticas que tal vez no hemos sabido corregir. Y yo digo sabido corregir, pero muchas veces hay intereses poderosos que están en las tinieblas, que no te permiten corregir cuando vos venís con un plan concreto. Pero tendríamos que haber tenido la inteligencia y la viveza de aunar fortalezas en la política para que sean políticas de Estado. Y esto es en lo que hemos fallado la política. En no hacer ver cuáles son políticas de Estado a donde todos tenemos que estar juntos. Porque ahí fortalecer institucionalidad. Si hay políticas de Estado que hemos compartido, llevarla adelante todos, está bien, pero cuando creemos que hay que ayudar a un gobierno porque eso le sirve a la Argentina y es ajusticiar y amedrentar a los que menos tienen, eso no es bueno que sea. Sí, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Eso no es bueno que esté acompañado. Entonces, en esto sí hemos tenido falencia, en no poner unos cuantos temas trascendentes como política de Estado a donde nadie podía sacar los pies del plato y se tenía. Y si son políticas de Estado y son trascendentes, involucran a la gente. Por lo tanto, todos habríamos estado apoyando políticas que ayudan a la gente. La calidad institucional es un devenir de la democracia, mayor calidad institucional, Totalmente. pues hay mayor control de todos los ciudadanos del país. A mayor participación, mayor control, es sencillísimo. Es tan incoherente a veces, o tan mentiroso el discurso de algunos, que hablan de calidad institucional y son totalitarios, que hablan de fortalecimiento de las instituciones y manipulan la justicia como si fuera el che pibe del mandamás. Y vos lo sentís hablar con una carita, con un discurso todo preparado, del fortalecimiento de las instituciones, y las mancillan, las pisotean a las instituciones, y hoy día lo estamos viendo tremendamente con sectores de la justicia. Y si la Constitución enmarca y le da independencia a 3 poderes, esa independencia tiene que ser real. Tiene que ser real. Entonces, agarran y miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio ojo. Entonces, no, sí, mira que el juez tal cosa. Y ahora no está el juez, es un porcentaje importante los jueces. Antes Bonadío era el juez de la servilleta de Coras, era el juez puesto por Coras para que Menem tenga, ¿me entendés? O el peronismo, no lo voy a mencionar, me voy a involucrar, los peronistas tengan un juez involucren aliado, los peronistas en ese tipo de cosas. Totalmente, pero ponele para que no digan, yo empiezo a decir, ponele. Ahora ese juez de la servilleta, que era servil a un gobierno, según decían los grandes grupos, es el adalid de decir cómo se debe llevar una justicia, y todos sus procesos están viciados. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner gobernó durante 12 años con esa justicia. Y esa misma justicia es la que hoy lo señalan con el dedo. No es muy distinto a lo que le va a pasar al actual gobierno si no mejora la calidad de justicia. Porque los servicios de justicia son servicios de justicia que terminan siendo vulnerables al poder del turno por la falta de calidad institucional que tienen. Entonces hoy lo vive Cristina Fernández de Kirchner. El día que se vaya Macri lo puede llegar a vivir el macrismo, porque es una justicia ineficiente. Y ese es un devenir de la política que tiene que resolverlo en algún momento. Frente a la carencia de institucionalidad y de instituciones fuertes, el poder se lleva todo puesto. Pero, por ejemplo, cuando fui parte de un gobierno en la provincia y venía el presupuesto nacional a hacer obras en nuestra provincia, que eran muy pocas veces, nosotros no dejábamos que hagan lo que quieran. Nosotros poníamos nuestras áreas, nuestros equipos y nuestros técnicos a controlar y auditar. Entonces ahora viene y se te cae un puente. Y el gobierno nacional y el gobierno provincial, ¿a dónde estaba? ¿Dónde miraba? ¿A dónde está tu autonomía y tu autoridad? ¿A dónde decís, che, vos vas a hacer una obra en mi provincia, pero es en mi provincia, por lo tanto, yo voy a auditar? Quiere hacer un vecino una habitación y la auditas por todos lados. Y te viene un estado a hacerte una obra en un estado provincial y no lo va a auditar y va a dejar que haga lo que quiere. Entonces después se cayó el puente y el gobierno nacional. ¿Y dónde estaba el gobierno provincial? Así que hubo corrupción en la obra pública de la nación, que hace obras en todo el país, y no está involucrado nadie en las provincias, son puros gastos.
Sí, sí, Hay muchas cosas hay que cosas te que hacen son ver. ilógicas. Ahora, el gobierno de mayor corrupción según el actual gobierno y los comunicadores del Obelisco. Había desendeudado el país, tenía un proyecto de gestión del consumo interno sosteniendo la economía, había conseguido muchos derechos, generó mejor economía en las familias argentinas, y el de mayor corrupción. Y el de la honestidad total lo ha reendeudado al país, ha llevado a la máxima pobreza, le ha quitado derechos fundamentales al sector de la sociedad, y la plata no aparece y son honestos. ¿Dónde están los 200.000 millones de dólares de deuda que tienen, que no están en obra y en producción y en generación de trabajo? ¿Dónde está su honestidad? O sea, los que se han llevado todo han hecho cosas, y estos que no se llevan nada no logran hacer nada, y entonces la plata ¿dónde está? En esto es como decíamos, la referencia de la deuda de por sí no es buena ni mala, sino que puede ser buena cuando hay algo que queda en el país. Y es mala cuando es tomada para alimentar el sector financiero, que una de las grandes deudas que también tiene no solamente el peronismo, la política, que es la ley de identidad bancaria, que pasan los gobiernos y algo que realmente se tiene que cambiar, pues tenemos un sistema financiero muy chiquito y que es muy perjudicial y dañino hacia el mismo país. Totalmente. El sistema financiero de Argentina tiene que ser revisado, tiene que ser auditado y tiene que ser controlado. Y otra ley pendiente y trascendente es la que enmarca la misma Constitución Nacional, que es la ley de coparticipación, ¿no? Sí, una discusión que creo que se tiene que dar. Son leyes fundamentales que no la hemos podido dar. ¿Por qué no la hemos podido dar? ¿Porque no sabemos darla? ¿Porque no tenemos claro? No, porque los intereses son tan fuertes y tan contrapuestos que no se puede lograr avanzar. Y eso es retroceder en temas fundamentales que nos permiten avanzar si logramos resolverlos. Walter, te agradezco tu visita. Siempre es muy interesante hablar con alguien como vos, con la experiencia política que tiene. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme que a través de sus medios los vecinos vean, escuchen y sientan qué pienso y puedan sumarse, ¿no? Porque hoy los peronistas, más allá que puedan estar en un lado o en otro, ser intendentes, diputados, senadores, tienen el deber de participar en un partido que, afianzado a las banderas del peronismo, empiece a marcar una alternativa política, porque si no, no podés decirte peronista, por más que tengas un cargo hoy elegido por la gente en el marco de haber sido peronista, si está siendo funcional y servil al gobierno del presidente Macri, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos ustedes también muchas gracias.